vamos a hablar acerca de un tema, yo creo que bastante importante, ¿vale? Y siempre recordarles que en estos conversatorios estamos intentando tocar temas que quizá pues no se suelen hablar mucho en la iglesia, pero que son importantes porque lo que queremos es aclarar dudas, traer claridad. Es verdad que en estos conversatorios quizá no nos metemos a profundidad, ¿no? A dar todos los tildes, las tildes, ¿no? Y todos los detalles acerca de un tema, pero sí queremos por lo menos aclarar algunas cosas que podamos tener una noción, algo claro de lo que estamos hablando, y que también esto nos anime a poder buscar como más información, ¿verdad? Y tener el deseo también de decir, bueno, Señor, yo quiero que me traigas luz acerca de este área o acerca de este tema. Y hoy vamos a hablar acerca de denominaciones, ¿vale? Yo no sé cuántos han escuchado hablar de las diferentes denominaciones, ¿no? Así lo llamamos, dentro de la iglesia cristiana, especialmente dentro de la iglesia evangélica, ¿vale? Entonces, esta noche lo que vamos a hacer es algunas preguntas con respecto a denominaciones y vamos a también a dar un poquito de información. Ya le digo, no vamos a hablar de cada una de las denominaciones, de todas sus características, pero siempre queremos llegar a una conclusión final, ¿verdad? En base a las preguntas que vamos a hacer. Así que, bueno, bienvenidos a todos los que se están uniendo en este momento y vamos a arrancar, ¿ok? En primer lugar, yo simplemente le voy a dar una definición que encontré por ahí de lo que es una denominación, ¿vale? Una definición técnica de lo que sería una denominación, pero vamos a hacer preguntas que nos ayuden a aclarar un poquito más este término. Bueno, encontré buscando por ahí, por Google y todo eso, definición de denominación. Una denominación es una organización religiosa proveniente del cristianismo, ¿no? Está claro, una organización religiosa que es cristiana, que funciona con un nombre, estructura o doctrina en común, ¿vale? Una organización religiosa proveniente del cristianismo, quiere decir que hay muchas, o hay varias, ¿verdad? Provenientes del cristianismo, que funciona con un nombre, estructura o doctrina en común, enseñanza en común, comparten las mismas enseñanzas. Pero para comenzar, yendo directamente al grano, yo no sé si tú te has preguntado alguna vez qué es esto de las denominaciones, o si tú, siendo cristiano o no siendo cristiano, alguien ha venido alguna vez a preguntarte, oye, ¿qué es esto de las denominaciones? ¿No? Y hablaba un poco con los hermanos y normalmente a veces una persona que recién está dando pasos de fe suele preguntar esto, oye, ¿por qué en la iglesia cristiana hay tantas iglesias con tantos nombres diferentes? ¿Verdad? ¿Por qué hay tantas denominaciones? O a veces una persona no creyente o otra persona, ¿verdad?, que practica otra religión te pregunta, mira, ¿por qué la mayoría de religiones son una sola? El Islam es uno solo, la religión cristiana católica es una sola. ¿Por qué la iglesia evangélica hay tantas iglesias y tantas divisiones? Así que me gustaría preguntar a las personas que están conectadas aquí a través de Zoom, y si tú estás en Facebook Live también, te pido que escribas, vamos a ir leyendo tus comentarios también, tus respuestas, pero os quiero preguntar, ¿cómo explicarías a alguien acerca de las denominaciones? A ver quién puede responderme a esto. Gabriel, ¿tú cómo explicarías, Gabriel, a alguien acerca de las denominaciones? Si alguien te pregunta, o no sé si alguien te ha preguntado alguna vez. Bueno, pues buenas noches. Pues sinceramente no me han preguntado nunca eso. Pues yo sí me he preguntado, ¿no? Me he preguntado para mí el por qué los cristianos hay diferentes iglesias, ¿no? Con diferentes nombres y a veces con diferentes prácticas, Uh -huh, pero pues se predica el mismo Dios, pero como con diferentes vainas. Entonces, la verdad nadie me ha preguntado eso, uh -huh. pero sí me he preguntado como el por qué, lo que es lo que decía, porque si la iglesia católica es una sola, no tiene nombres ahí o ramas, no tiene eso.
porque más que todo es como no como protección, sino es como por fuerza, ¿sí? En lo que se especializan. Yo diría como, hay iglesias que se especializan mucho en alabanza, hay iglesias mucho que se especializan mucho en hacer discípulos, pero en llevar un proceso, en hacer escuelas. Hay iglesias que se especializan en la guerra espiritual. Yo diría que es como por especializaciones, pero sinceramente de mi parte no sabría qué responderle con firmeza o con un punto claro, no sabría qué decir. Ajá. Muy bien, está bien. Está bien que haya ahí como inquietudes, ¿verdad? Y cosas que quizás necesitamos aclarar. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien más en Facebook Live o de los que tenemos aquí conectados? Quizás Rosa, Julián, si pueden participar, dar su opinión. ¿Cómo explicarían, si alguien les pregunta o si alguien les ha preguntado ya, qué es esto de las denominaciones? Si alguien más quiere hablar, me puede levantar la mano también en Zoom. Julián. Adelante, Julián. Hola, buenas noches, muchas gracias. Pues no, simplemente dar un pequeño aporte y pues con respecto a la pregunta, pues sí me la han hecho varias veces, ¿no? Ajá. Con respecto a por qué hay varias denominaciones Ujú. en cuanto al cristianismo. Y pues en lo que yo básicamente he aprendido como por la experiencia más que todo en este caminar de ser cristiano ya hace varios años. Me doy cuenta que las denominaciones existen es por básicamente la pura misericordia y el amor de Dios. Cada denominación tiene como una característica especial, cada uno de las denominaciones tiene un fuerte, como no sé, la oración, el ayuno, la alabanza, los grupos juveniles, el trabajo que se hace con los niños, con los jóvenes, con los ancianos. Cada una de las denominaciones me he dado cuenta que tiene como un fuerte. Y pues todas las personas siendo tan diferentes, como que tienden a no sé, a encontrarse o acoplarse dentro de una iglesia más tiempo. Si esta iglesia pues tiene como las cosas que me parece que es solamente la misericordia y el amor de Dios que quiere que todos conozcan el Evangelio, que quiere que Mm, sean, todos sean salvos. ok. Ok, Julián, muchas gracias. Julián dice que, bueno, pues de alguna manera las denominaciones nos hablan como de la diversidad, ¿no? Diversidad dentro de la iglesia cristiana. eh, Como las fortalezas, quizá, rasgos característicos que hay en diferentes iglesias, ¿no? De eso nos pueden hablar las denominaciones. Ok, una persona más, alguien más que pueda responder a esto. Si te preguntan, oye, ¿y por qué hay tantas denominaciones? ¿Quién más? ¿Alguien más que se anime? ¿O alguien que le hayan preguntado y haya podido dar respuesta? Hola David, ¿puedo responder yo? ¡Claro! Estás al otro lado, Manuel. Sí. Bueno, lo que yo creo de alguna manera es lo mismo que dijo en antes Julián, pero la cuestión es que muchas veces se toma como un extremo. Un extremo, con eso me refiero es que uno si no se viste de tal manera, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá en Latinoamérica, sobre todo los pentecostales, si no se visten de tal manera que ellos están vistiendo o que esa denominación dice que se vistan, están en pecado. Entonces es como que siempre ciertas denominaciones enfatizan en una cosa en específico y en ese sentido está mal. Pero después está como la buena parte en que sí,
somos el cuerpo de Cristo y cada cuerpo de Cristo tiene como una gracia en específico. Yo creo que Dios ha puesto las denominaciones y ha dado, como decía el hermano de Nantes, da como esa gracia en específico de la oración, la enseñanza, la profecía, como que fluyen en ese sentido y es parte del cuerpo, ¿no? Pero está mal que se vayan como de muy al otro lado, de que si tú no haces lo mismo que nosotros, o no te vistes así, o no eres así, estás en pecado o estás mal. Entonces, en ese sentido, yo creo que de alguna manera irse como al extremo y decir que es pecado si los otros no hacen lo mismo, no está bien. Mm, Claro, siempre y cuando no sea bíblico, lo que estén diciendo, no me refiero. ok, ok, gracias Manuel. Entonces, mira, para más o menos sacar como un consenso de las opiniones que han dado, las denominaciones prácticamente dentro de la misma iglesia cristiana, pues diferentes grupos que lo que manifiestan son la gracia de Dios de qué manera, ¿no? En fortalezas, en algunas áreas específicas, ¿vale? Aunque también, Manuel lo que estaba mencionando, es que a veces, ¿no? También hay como un énfasis profundo en algunas áreas, ¿vale? Manuel mencionaba, por ejemplo, acerca de la manera de vestir, y que cuando se enfatiza demasiado llevándolo a un extremo y solo fijándonos o como una prioridad en eso, pues puede ser algo que no sea saludable, ¿vale? Bueno, en base a lo que hemos dicho o lo que ustedes mismos han compartido, ¿ustedes creen que es bíblico las denominaciones o es una idea del hombre? O sea, ¿es la voluntad de Dios que haya denominaciones o es simplemente por las diferencias que como seres humanos tenemos y Dios tolera eso? A ver, tenemos quién me ha levantado la mano. Gabriel. Bueno, pues en Apocalipsis se dice que hay diferentes iglesias, ¿no? Y Ujú, mandan pues cartas a diferentes iglesias y pues se supone que son también como denominaciones, se podría decir, por ende. Pero yo a veces lo veo como las denominaciones como los equipos de fútbol, ajá. porque pues como que tú tienes tu equipo de fútbol favorito y lo digo desde mi punto de vista, ¿cierto? No sé si estoy bien, si estoy mal, pero como que tú apoyas tu denominación así como apoyas tu equipo de fútbol. Ajá. Y como que en vez de ser constructivo con otras iglesias o con otros equipos de fútbol, te vuelves es competitivo por Mm, el que tenga más almas, por el que tenga, no sé, el templo más bacano. Yo pienso que en la Biblia se menciona, pero la iglesia original de Hechos no se menciona así como que hubieran diferentes denominaciones. Que habían pues iglesias en diferentes lugares, sí, en ajá. diferentes ciudades, claro que sí, pero pues eran uno solo, ¿no? No es que aquí nos llamamos tal y allá tal, no. Yo a veces lo Mm. veo como la comparación con los equipos de fútbol, lo puedo asimilar así, y ya. Es como que los equipos de Colombia, cada uno tiene su barra y todo eso, pero luego todos juegan en la selección. Algo así. Si era algo así por el estilo, sí. Chévere, gracias, Gabriel. A ver, venga, alguien más. Por ejemplo, Paulita, ¿tú qué opinas? ¿Esto es bíblico o no es bíblico el tema de las denominaciones? ¿Dios aprueba esto? ¿Esto es de Dios o no es de Dios? ¿Es la voluntad de Dios que haya denominaciones? Paulita, ¿si estás ahí o no? Ok. Entonces, a ver, por ejemplo, no sé, Viviana, ¿qué opinas tú? Yo voy a ir preguntando a algunos y si alguien quiere hablar me levanta la mano, ¿vale? Buenas noches con todos. Bueno, en cuanto a lo que me preguntan, yo creo que sí, Dios ha permitido que exista varias denominaciones, ya que eso permite, digamos, una diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Incluso la Biblia menciona de la multiforme gracia de Dios, Ujú, que en lugar de dividirnos creo que es un complemento, que nos ayudamos mutuamente. Quizás el error sería cuando enfatizan demasiado en algo, mm, pero que haya diferencias o diversidad, no veo nada de malo. Pienso que si estamos de acuerdo en las doctrinas fundamentales,
Entonces lo demás, las posturas bíblicas diferentes que existan, no creo que tengan, digamos, algo malo. Y yo creo que Dios lo ha permitido Ok, para la edificación de su iglesia. y tú crees que eso es así, pero me imagino que siempre y cuando no nos lleve a la enemistad unos con otros, porque puede suceder en ocasiones, hemos visto que haya enemistad entre denominaciones. Sí, yo creo que sí. A veces podemos caer en este error de que hay enemistad a causa de las posturas. O sea, las doctrinas fundamentales son importantes y deberíamos con amor, con gracia, buscar la unidad del cuerpo. Claro que sí puede existir eso que nos puede llevar a la crítica, quizás una iglesia critica a la otra porque exagera quizás en una postura bíblica. Quizás esto nos lleva también debido al testimonio que a veces se ve o se escucha, pero igual siempre debemos tener un corazón misericordioso, buscar, si hay que corregir, corregirlo con amor y siempre ser fieles a la palabra, que es lo que es la base de nuestra fe. Entonces, claro que sí podría darse el caso de que haya enemistad, podría ser, pero no debería ser así. Ok, algo muy importante que ha dicho Viviana, y es una de las preguntas que vamos a ver hoy, es siempre y cuando, o sea, es buena esta diversidad de denominaciones y Dios ha permitido, siempre y cuando estemos de acuerdo en las doctrinas fundamentales, ¿vale? Y esto sería una pregunta importante el día de hoy, vamos a leer un texto, ¿no? Porque vayan pensando cuáles creen que deberían ser esas doctrinas fundamentales, ¿verdad? ¿Cuáles serían estas doctrinas fundamentales en las que toda iglesia o toda congregación que se considera parte del cuerpo de Cristo debería estar de acuerdo? Lo que es que eso no debe cambiar, ¿ok? Yo, antes de seguir haciendo algunas preguntas, yo quiero leerle un poco de información, ¿vale? Espero que sea breve, acerca de denominaciones, de dónde comienza esto. Ya le digo, no vamos a profundizar mucho, pero un poquito por encima, es como, una revisión lineal, ¿verdad? En el tiempo, de cómo han surgido denominaciones, ¿ok? Pues bueno, desde el comienzo, para aquellos que han estudiado historia de la iglesia primitiva, yo tengo un libro muy bueno que se llama así, se llama Historia de la Iglesia Primitiva, y a mí me alumbró mucho, me trajo mucha claridad en cuanto al funcionamiento de la iglesia, cómo funcionó desde un principio y cómo funciona hoy día, porque hay cosas semejantes. Bueno, pues si tú investigas un poco por los diferentes pensamientos, las diferentes culturas, la influencia griega, aún dentro del Imperio Romano, desde el comienzo de la iglesia ya hubo diferentes ideas teológicas. Diferentes ideas acerca de Jesús, diferentes ideas acerca de algunas prácticas, de cómo tenía que ser la disciplina dentro de la iglesia, de cómo no tenía que ser. Eso lo vas a encontrar si estudias un poquito de historia de la iglesia desde el comienzo prácticamente, ¿ok? Ahora, quiero, una cosa que yo cuando me convertí tenía dudas, ¿no? Decía, bueno, si nosotros somos la iglesia evangélica, la iglesia católica, ¿de dónde nace? ¿Verdad? ¿Por qué tanta diferencia entre iglesia evangélica e iglesia católica? ¿De dónde nacen, de dónde vienen quizá algunas cosas diferentes que vemos, algunas cosas que quizá vemos que practican o que practicamos pero que no están en la Biblia? Bueno, yo tenía esto en mi mente, ¿no? Cuando era recién convertido. Y la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos de los Apóstoles, llegó a ser lo que conocemos como iglesia católica, ¿vale? Esto es algo muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque la iglesia que vemos en Hechos de los Apóstoles era la iglesia cristiana que surgió dentro del Imperio Romano. Y con el paso del tiempo, al principio la iglesia cristiana fue una iglesia perseguida. Fue una religión, vamos a llamarle así, la religión cristiana fue perseguida por gran número de emperadores romanos, ¿vale? Pero seguramente te suena este nombre, aproximadamente en el año 300 después de Cristo, hubo un emperador romano llamado Constantino.
y este fue el primer emperador romano que legalizó la fe cristiana, no solamente como permitida, sino que la hizo obligatoriamente la fe que tenía que practicar el imperio romano, ¿vale? Y la fe cristiana pasó de ser una fe, y la iglesia cristiana de ser una iglesia perseguidas, a ser una iglesia y una fe aliada con el mismo gobierno, ¿ok? Si antes tenían que reunirse a escondidas, pues a partir de aquí el emperador, como él tenía el poder económico, tenía la autoridad, empezó a construir lo que conocemos como basílicas, catedrales para los cristianos. Y poco a poco la iglesia que nosotros leemos en Hechos fue cambiando a una iglesia quizá muy llamativa, muy pomposa, ¿verdad? Ya no una iglesia perseguida, una iglesia donde ya pues había gente de alto rango también, ya no eran los pobres cristianos perseguidos, sino que prácticamente estaba aliada con el gobierno, ¿ok? Y esto pues fue cambiando los principios de lo que en el origen fue la iglesia de Hechos de los Apóstoles, ¿vale? La iglesia empezó a tener ciertos cambios. Ok, la primera gran división histórica de esta iglesia, de la iglesia primitiva que se convirtió en la iglesia católica, ok, sucedió aproximadamente en el año 1054. Y esta división importante de la iglesia ocurrió cuando la iglesia se dividió entre Iglesia Católica Romana e Iglesia Ortodoxa del Este. ¿Por qué? Porque hubo muchos problemas involucrados en esto, ¿no? Pero el principal fue el liderazgo. En ese tiempo la iglesia primitiva, que llegó a ser la iglesia romana, era dirigida por 5 obispos, ¿vale? 5 obispos. En 5 ciudades que tenían la misma autoridad. Pero el obispo de Roma creía que Dios quería que él tuviese autoridad sobre el resto de obispos. Y como no hubo un acuerdo, se dividieron, ¿vale? Mira, ahí es una división grande de la iglesia. Y de ahí, de esa máxima autoridad del obispo de Roma, es lo que hasta el día de hoy se conoce como el Papa de Roma. El Papa, ¿no? Como el patriarca, el que manda sobre toda la iglesia, ¿ok? Esa es una primera división grande de la iglesia. Luego, por el 1500 después de Cristo, algunos católicos, algunos miembros de la iglesia católica, querían reformar la vida moral y la teología de la iglesia católica romana y protestaron contra los abusos y la corrupción que ellos vieron en aquel tiempo. Por eso a este grupo se les llamó protestantes. Escucha bien, este nombre es importante. Los protestantes, ¿vale? De ahí nace, o es el origen de lo que hoy tenemos como iglesia evangélica, ¿vale? Los protestantes. Europa se dividió en católicos y protestantes. Luego estaban los ortodoxos también, ¿verdad? Ok. Las protestas o los protestantes no eran una sola denominación, sino un movimiento unido en torno a creencias similares sobre la Biblia y la salvación. Es decir, estos protestantes no eran un solo grupo, sino que eran varios grupos que no estaban de acuerdo con lo que hacía la Iglesia Católica en aquel tiempo. ¿Qué hacía? Pues pedía que se pague dinero por perdón de pecados, las famosas indulgencias, había una persecución, ¿verdad? La Inquisición de todo el que no abrazaba la fe cristiana, de aquel que supuestamente, según la Iglesia Católica, predicaba herejías, y un sinnúmero de cosas, ¿no? También esa alianza de iglesia y gobierno, pues llevaba a una corrupción dentro del gobierno propio de la iglesia también, porque ahí entraba poder, dinero, y bueno, eran varios aspectos, ¿verdad?, que llevó a un grupo de personas a protestar. Entonces, como decía, los protestantes no eran un solo grupo, sino que había varios grupos, ¿ok? Los protestantes, a diferencia de la Iglesia Católica,
¿qué es lo que creían? Las dos grandes diferencias. Pues mira, que la autoridad que la Biblia tenía era absoluta. Los protestantes creían firmemente en esto, que la Biblia es la máxima autoridad, ¿ok? Sin embargo, la Iglesia Católica creía que había autoridad en la Biblia, pero también había otros aspectos, como la tradición de la Iglesia, es decir, tradiciones que la Iglesia había adoptado a lo largo de los años, que se habían aprobado, aunque la Biblia no hablaba de ellas, pero creían que esto también era algo autoritario. Y también la autoridad del Papa, ¿no? Del Patriarca Supremo, también se contaba como autoridad, es decir, lo que dice la Biblia, lo que dice la tradición y lo que diga el Papa. Estas tres cosas, a diferencia de los protestantes que decían no, aquí la única autoridad es la palabra de Dios, ¿ok? Otra diferencia fuerte que tenían católicos y protestantes era pues la salvación solo por gracia a través de la fe, era lo que creían los protestantes, y la Iglesia Católica decía que la salvación sí es por gracia, es gratuita, pero también hay que sumarle buenas obras, es decir, hay que hacer buenas obras para ser salvo. Las principales denominaciones que surgieron de este movimiento protestante eran la luterana, la reformada, anabaptistas y anglicana, la Iglesia de Inglaterra, ¿vale? Rápidamente te voy a decir algunas de estas primeras denominaciones. Los luteranos, fundada por Martín Lutero y basada en sus enseñanzas, que hasta el día de hoy existe la Iglesia luterana, ¿verdad? Los metodistas, fundada por John Wesley, quien era famoso, ¿por qué el nombre metodista? Porque era famoso John Wesley por elaborar métodos para el crecimiento espiritual. Los presbiterianos, ¿verdad? Llamados así por su visión y su énfasis en un tipo de liderazgo en la iglesia, que eran los presbíteros o ancianos. Los bautistas, y todas estas son denominaciones que hasta el día de hoy existen, ¿verdad? Y que surgieron de aquí. Los bautistas, ¿por qué el nombre bautista? Porque ellos enfatizaron en la importancia del bautismo en agua por inmersión, ¿ok? Y de estas, que fueron las primeras, surgieron otras más. Voy a terminar de explicar esto y tenemos algunos comentarios. Cada denominación tiene énfasis o diferencias doctrinales, lo que ya se ha dicho, ¿verdad? Cada denominación tiene énfasis o diferencias doctrinales. Por ejemplo, ¿en qué? En la forma de bautizar, en quién puede tomar la Santa Cena, en si Dios nos ha predestinado y el que es salvo será salvo y punto, o si Dios nos da el libre albedrío para escoger, en el futuro de Israel, qué va a ocurrir en el futuro con Israel y con la iglesia, también hay diferentes opiniones. Si la iglesia va a ser arrebatada, Cristo va a venir antes de la tribulación o después de la tribulación. Dones y ministerios, si hay dones espirituales, si hay ministerios que siguen vigentes en la actualidad y otros dicen que no siguen vigentes. Estos son algunos de los puntos de diferencia, ¿vale? El punto de estas divisiones o denominaciones, esto es muy importante. Si te das cuenta de todo lo que hemos nombrado, aquí el punto de división nunca es Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, la polémica o la diferencia entre estas denominaciones son doctrinas que nunca tienen que ver con si Jesús es Señor y Salvador. Eso está claro para todas las denominaciones, o al menos la que hemos nombrado, ¿verdad? Sino más bien diferentes opiniones de personas imperfectas, como yo, como tú, ¿verdad? Somos personas imperfectas, que quizás no tenemos toda la luz, toda la revelación, pero que buscan agradar a Dios según su comprensión de la palabra. Es decir, yo leo la Biblia y según entiendo, yo quiero agradar a Dios en lo que estoy entendiendo y por eso enfatizo en una cosa o en otra, ¿verdad? Quiero leer algún comentario. ¿Me ayuda, Diana? Ok.
aquí tenemos, por ejemplo, para el concilio, nos hacen un comentario desde Machala, para el concilio cuadrangular, hay una denominación, para aquellos que no lo saben, la iglesia cuadrangular, que es internacional, ¿ok? Jesucristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y es el Rey que regresa pronto. Mira estos pilares, ¿vale? Salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y es el Rey que regresa pronto. Esto, por ejemplo, son fundamentos de la iglesia cuadrangular, ¿vale? Que es una iglesia pues que existe en muchos países. ¿Qué hace esta iglesia? Pues que enfatiza, aparte del resto de doctrinas, ¿no?, que se comparte de la Biblia, se enfatiza mucho en estos pilares fundamentales. ¿Por qué? Porque seguramente su fundador entendió que era importante hacer énfasis en estos. ¿Ok? Entonces espero que esta información te haya servido. Si después quieres volver a escucharlo, pues se queda grabado esto, ¿verdad? Y tú puedes escucharlo nuevamente. Pero ahora sí, en base a lo que hemos dicho, una pregunta. ¿Qué denominación tiene la verdad? O sea, ¿será que hay una denominación que es la que tiene la verdad? Y entonces, si hay una que es la que tiene la razón, ¿las otras están mal? ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Por ejemplo, Mauro, ¿tú crees que de la diversidad de denominaciones que hay, ¿será que es una la que está bien y el resto está mal? ¿O todas tienen parte de verdad? ¿O qué opinas? David, bueno, como tú decías, ¿no? Cada quien desde los inicios mismo tenía su forma de conocer la palabra o de llegar o de adoctrinar a cada persona. Entonces, yo pienso que cada uno tiene su manera y su forma. O sea, no, nadie tiene solamente la verdad. Incluso dentro de la diversidad de iglesias que nosotros conocemos, hablando únicamente de acá de la ciudad de Guarán, hay muchas iglesias. Cada quien, la persona que está liderando o la persona que representa, busca la manera de poder llegar a cada una de las personas, porque cada quien sabe su forma o su manera de predicarla, obviamente basado en la misma palabra, que es la palabra de nuestro Señor a través de la Biblia. Entonces, obviamente, no creo que existe ese tema de decir que esta sí está bien y esta está mal. La forma es cómo nosotros vayamos a aceptar y de qué manera nosotros vamos a recibir la palabra y cómo nosotros vamos a poner en práctica en nuestra vida. Y obviamente sí, lo que sí puede haber tal vez, David, dentro de cada uno de nosotros es el agrado o tal vez la preferencia, si valga el término, tal vez, de que tal vez a mí me gusta, tal vez puedo decir, a mí me gusta como predica David, y tal vez hay otra iglesia que tal vez en algún momento yo asistí y tal vez no me llenó de la forma que me llena, en la forma que, digamos, David lo realiza. Pero al final yo acepto a Dios y yo estoy entendiendo de que Dios es uno solo. Y la Biblia, como vuelvo a decir, está marcada sus palabras muy claramente para que nosotros seamos seguidores de la palabra de Él. Ok, muchas gracias, Mauro. Liz, ¿qué opinas con respecto a esto? De todas las denominaciones que existen, ¿verdad? Y hemos mencionado algunas, las más básicas, las que comenzaron. ¿Será que hay una que tiene la verdad o que tiene más verdad y que las otras están mal? ¿Qué opinas de esto? Buenas noches, David. Bueno, creo que en todas las iglesias, al menos si tenemos la sana doctrina, que son pilares básicos, primero que la salvación es solamente por Jesús, que son pilares comunes que cada denominación tiene, pero con ciertas diferencias que, por ejemplo, en los adventistas, acá en Perú, por ejemplo, es bastante grande esta iglesia y ellos guardan el día sábado como un día para el Señor. Y el día sábado ellos no hacen ninguna tarea, por ejemplo, no trabajan, apagan sus celulares, están en la iglesia de ellos, alabando al Señor, pero es su forma de cómo quieren agradar a su Señor y de adorar a su Señor. Y por ejemplo, tengo bastante familia por parte de padre que es adventista, y cada uno respeta, en este caso, la forma de cómo se acercan a su Señor, ¿no? Si bien es cierto, tenemos la Biblia, pero hay cosas muy comunes, ¿no? Un punto particular es que te digo esta diferencia del día de guardar. Para nosotros es el domingo, para ellos es el sábado, pero sí creo que, por ejemplo, hay que es bastante diferente, como los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Que ellos sí tienen
una esencia de doctrina diferente a la cristiana, a la evangélica. Es decir, entonces creo que mientras que las diferentes denominaciones tengamos cosas comunes que sabemos que es esencia de la Biblia y de la verdadera doctrina sana que se imparte en diferentes iglesias, no hay problema. Pero sí, ojo con estos hermanos que también, por ejemplo, son los mormones, que también no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces también tenemos que tener cuidado en qué cree cada iglesia. Cuando uno quiera salir de la sana doctrina que se enseña ahí y de acuerdo con el Señor nos va guiando en dónde congregarnos, ¿no? Ok, gracias Liz. Y es importante... David, yo quisiera responder parte de la pregunta. Sí, dime. Yo creo que ninguna denominación o persona, vamos a decirlo, pastor o líder, tiene como toda la verdad por la forma en que lo hacen, por el fundamento que la Biblia establece. La Biblia es la única que tiene toda la verdad. Y volvemos a lo que decían antes, si yo digo que la forma en la que yo estoy acercando o en la que yo me acerco a Dios es la única forma en la que se puede acercar, formas, no creo que tendrá toda la verdad. Y aparte, las denominaciones en sí, no vemos en la Biblia que hay unas denominaciones, vemos nombres de lugares donde están ubicadas las iglesias, pero denominaciones no vemos. Así que, digamos que bíblicamente en sí no sería bíblico, o sea, que dice en la Biblia que hay y que se puede, en ese sentido. Tampoco dice que no, pero tampoco dice que sí. Ok, gracias Manuel. Quiero decir algo importante de lo que decía Liz y de lo que dice Manuel también. Bueno, mencionaba Liz, pues también testigos de Jehová, mormones, pues la diferencia, una cosa que sí es importante diferenciar, que esto ya sacaría un poco de contexto, ¿no? Me refiero a testigos de Jehová y mormones, porque ellos tienen otros libros que toman como autoridad o como guía, aparte de lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Por ejemplo, los mormones tienen el libro del Mormón, los testigos de Jehová tienen el Atalaya, el Despertar, aparte la Biblia que tienen, son sagradas escrituras, ¿no? Pero tiene bastantes cambios que alteran un poco la doctrina cristiana, ¿ok? Y eso haría una diferencia, una gran diferencia, y ya no llamaríamos denominación, sino que sería algo sectarismo, vamos a decir, ¿no? Que sí, proviene en su origen del cristianismo, pero es una desviación. ¿Ok? Aquí tengo otro comentario en Facebook. Lorena, considero que hay verdades en base a la palabra, pero dependiendo de su interpretación, enfoque o preferencia. Creo que ninguna aplica la verdad absoluta. Se intenta agradar a Dios tratando de aplicar su palabra en nuestras vidas, ¿no? Gracias, Lorena. Pues, ¿no? Cada uno según recibe luz y entiende lo que la palabra de Dios dice, intenta agradar a Dios, es algo que mencionábamos antes. Y Manuel mencionaba, ¿no?, que cuando alguien dice, mira, esta es la única manera de agradar a Dios, ¿verdad? En una forma, no sé, de adorar, en una forma de orar, en una forma de predicar. Esta es la única manera y todo el que no lo hace así está mal, ¿verdad? Entonces, eso ya lleva como a decir que, bueno, entonces yo soy el iluminado, ¿verdad? Yo soy el único que tiene la verdad y prácticamente estoy rechazando o estoy diciendo que todos los demás que adoran a Dios de otra manera diferente a la que yo lo hago, están mintiendo o están mal, están errados, ¿ok? Entonces, eso nos pone en una situación un poco peligrosa, ¿no? Porque la persona que no está abierta a recibir luz de parte de Dios, la persona que se cierra y dice, bueno, solo yo tengo la razón, pues la verdad que eso nos hace mucho más propenso a ser engañados, ¿ok? Muy bien, quiero leer un versículo, ¿vale? Y aquellos que tienen Biblia, por favor, vamos a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 13.
aquí muy interesante porque justo esta semana en nuestro devocional diario, que publicamos todos los días la lectura diaria, en Facebook, en Instagram, estamos siguiendo esta lectura de Primera de Corintios y encontramos estos versículos, ¿ok? Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 10 al 13 dice, está hablando Pablo a la iglesia de los Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Ok? Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Cefas es Pedro, ¿no? Dice, y yo de Cristo. Es decir, había como diferentes opiniones. No, yo soy del grupo de Pablo. No, yo soy del grupo de Apolo. No, yo soy del grupo de Cefas, de Pedro. No, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y en el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? Es lo que dice Pablo, ¿verdad? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ok. Quiero que vayamos a 1 de Corintios mismo, capítulo 3, que sigue hablando un poco de esto. 1 de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y dice aquí: de manera que yo, hermanos, sigue hablando Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, es decir, como a inmaduros. Os di a beber leche y no vianda, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dice Pablo. Ok, en base a estos versículos que hemos leído, ¿qué estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios y qué opina Pablo al respecto? Araceli, ¿qué estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios y qué opina Pablo acerca de lo que está ocurriendo? Araceli. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, yo considero que de alguna manera se empezaron a levantar diferencias y cada quien buscaba tener la razón y se creía, a veces pensaban que ellos en su propia opinión pensaban que tenían razón en lo que estaban haciendo y tal vez estaban menospreciando al resto de personas. Sin embargo, ahí podemos ver de que, o sea, no podemos decir yo soy de esta persona o yo soy de aquella. Lo que debemos hacer es poner nuestra mirada en Cristo y también de alguna manera ser respetuosos, ¿no? Como decíamos o decían hace rato, que, o sea, lo importante es que nuestra fe esté fundamentada en una sana doctrina y que eso no sea un motivo para que rechacemos a nuestros hermanos o pongamos a un lado, que simplemente incluso, así como con las personas, ¿no? Aceptarlas, amarlas e incluso aprender de ellos o que ellos puedan aprender de nosotros. Ok, por ejemplo, Sandrita. Exacto, David. Muchas gracias, Araceli. Sandrita, ¿tú qué ves? ¿Qué estaba pasando aquí, no? Porque no solamente diferente opinión, sino que hacen referencia a personas, ¿no? Yo soy de este, yo soy del otro, ¿no? Como diferentes bandos. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Y bueno, ¿y qué opina Pablo al respecto en los versículos que hemos leído? Pues como aquí mencionan, ¿no? Que dice que soy de Pablo, digo, soy de Apolo, soy de Cefas, yo pues podría decir que cada persona estaba siguiendo a
según a su forma de, como ellos le mostraban el Evangelio. Quizá Cefas lo mostraba a su manera, pero lo llevaba bueno, como decir que específicamente, o sea, predicaba el Evangelio de una manera, pero siempre teniendo en cuenta los principios de Dios, y mucha gente se inclinó a esa forma de cómo Él lo mostró, y yo opino, ¿no?, que estas personas empezaron a inclinarse según lo que a ellos les agradaba escuchar y todo. Y pues Pablo lo que está mencionando es que, es que como que los demás, o sea, las personas estaban buscando a su manera lo que ellos querían. Y Pablo dice que somos uno, o sea, él está como mencionando de que solo hay un Dios, y que Él es el único que, o sea, que Jesús ha dejado, y no estar buscando conveniencias por cada uno de ellos. Ok, gracias Sandrita. Alguien que me responda esta pregunta, porque hasta ahora nadie me ha respondido. ¿Qué opina Pablo de lo que estaba pasando? ¿Qué dice? ¿Cómo lo ve Pablo? Gabriel, David, bueno, dime Liz. David, Sí, ¿puedo sí, intervenir? sí. Luego va Gabriel. Bueno, aquí Pablo es muy directo. Ok, acá decía, bueno, Pablo que era muy directo, ¿no? Porque estaban sintiendo celos los unos entre hermanos, ¿no? Y otra cosa es que Pablo es como personas del mundo, ¿no? Ya supuestamente ellos habían recibido a Cristo cuando debería reinar el amor entre hermanos, porque es un mandato del Señor, ámense los unos a los otros. Sin embargo, ellos tenían como que divisiones por cierta forma, pero es una forma que estaba guiada, no buscando a Cristo, sino que habían enfocado su seguimiento al hombre, a Pedro, a Pablo. Y la Biblia es clara, no tenemos que seguir personas, porque hay personas que son buenos oradores, tienen una forma dinámica quizás de dar una prédica, pero no se sigue a la persona, se sigue a Cristo. Por más que esa persona quizás salga de este sitio, de este país, y se vaya a otro país, nosotros que no nos vamos a quedar desamparados porque nuestro seguidor, perdón, nuestro predicador se fue, ¿no? Nosotros tenemos que seguir alimentándonos, y habrá otro predicador en este lugar que estamos nosotros parados, y otra vez tenemos que congregar y compartir la palabra de Dios. Entonces ahí es importante que nuestra visión siempre esté enfocada a Jesús, y que veamos a las personas que predican el Evangelio como instrumento de Dios, ¿no? Y Pablo es bien claro aquí, ellos solo son siervos de Dios, y están cultivando la palabra en esta tierra que somos nosotros, pero ellos son solo instrumentos del Señor, así que no hay que tampoco tener tanta, como que en un pedestal el predicador. Es un siervo más, hijo de Dios, pero hasta ahí queda, un respeto y una admiración, pero hasta ahí queda, ¿no? Okay. Todo lo demás es para nuestro Señor, que es Dios. Ok, gracias Liz. Miriam ha escrito aquí en el chat, dice, lo ve mal, Pablo ve mal, no estaba de acuerdo con la actitud que estaban teniendo las personas. Una cosa, antes de darle paso a Gabriel, pero lo que vemos aquí de manera muy clara, que Pablo está llamando a estos hermanos carnales. Les está llamando carnales, les está llamando inmaduros. Yo quería darles un alimento sólido, pero no pude. Les tuve que dar todavía leche porque ustedes son inmaduros. Es decir, si están en contiendas, si tienen celos, este es mejor, el otro es mejor, no es que este predica mejor, es que en mi iglesia se predica mejor que la tuya, es que este enseña mejor, es que el otro. Lo que Pablo está diciendo, eso es una señal de inmadurez espiritual. ¿Ok? Gabriel. Bueno, pues prácticamente Liz ya dijo todo, pero le voy a decir las mis palabras, y yo pienso que también, pues lo que decía Pablo, es cuando quitamos la mirada de Jesús.
cuando empezamos a ver a los hombres, digamos, claro que sí, la autoridad uno tiene que respetarla, los pastores se deben respetar, pero cuando ponemos a los pastores en esos pedestales de que ellos son la voz máxima de Dios y todo eso, como no es así, no es así, tenemos un sumo sacerdote que es Jesús, Jesús es el sumo sacerdote y él ya hizo todo, entonces la autoridad se debe respetar, pero cuando pongo mi mirada en el hombre, obviamente pues estoy mal y estoy siendo inmaduro porque el hombre también va a fallar, sea pastor, sea misionero, sea lo que sea, también va a fallar. Entonces, cuando ponemos nuestra mirada en los hombres, obviamente nos vamos a pegar una estrellada contra la realidad muy áspera, muy bárbara, porque en cualquier momento esa persona va a fallar y en donde yo puse mi fe, en donde yo puse mi mirada, va a tambalear mi fe, va a tambalear mis convicciones porque no sé, va a ser un golpe para mi autoestima y para lo que es mi credo. Mm, Algo que vemos acá es que ellos se fijaron, pues sí, en por qué, digamos, Pedro predicaba de tal manera, Pablo predicaba de tal manera, y como que se conectaban con cada predicación, ¿cierto? A mí me pasa bastante, me gusta mucho un predicador y a mi mamá le gusta otro. Entonces, que porque me guste no significa que él tiene total la razón y los que escuché a mi mamá está mal. O porque, digamos, yo escuché tal predicador, él dice la verdad y los otros no dicen la verdad. Me gusta pues porque entiende el mensaje, más no significa que por yo escuchar el mensaje de él me vaya a salvar. mm, Obviamente nadie salva a nadie. Yo pienso que las personas no cambian a las personas. Los pastores no te cambian. Los institutos no te cambian. Es Jesús quien te cambia. mm, Porque cuando pongo mi mirada como el pastor me va a cambiar y cuando yo me encuentro que esa persona también carga con sus problemas, debe ser muy agotador yo poner mi mirada en una persona y ver que esa persona tiene la carga de no fallar. Y si falla, pues se va a sentir muy mal. Obviamente vamos a fallar, obviamente la vamos a... No es lo ideal, pero como ser humano se falla. mm, Y es inmadurez pensar que lo mío es bueno y lo que tiene mi vecino está mal. O lo que tiene mi vecino es erróneo. Cuando es totalmente mentira. Dios creó los colores, Dios creó los sabores, Dios creó diferentes pastores, diferentes estilos de música, para que nos podamos conectar, pues porque Él sabe que sus hijos son diferentes y que sus mm, hijos tienen sus gustos. Y es cuando tú entiendes eso de que así como yo tengo mi punto de vista que me conecta con Dios, digamos por medio de la alabanza, hay personas que se conectan con Dios por medio de oración o por medio de guerra espiritual, no sé, o por medio de escuchar música con diferentes modalidades que se conectan con Dios, ¿cierto? Con la pintura. Cuando tocan un instrumento lo tocan para Dios y así es como se conectan con Él. Entonces, es inmadurez cuando yo creo que lo mío está bien y lo de los demás está mal. Es mm, inmadurez cuando yo creo que el pastor tiene la razón y pongo mi mirada en el hombre. Y cuando ese hombre me falle, obviamente mi fe va a tambalear y voy a fallecer porque me cuestionaré en lo que creo. mm. Yo creo que eso es. Ok, Gabriel, gracias. Miren, quiero hacer una reflexión en este momento y dense cuenta que los de Corintios estaban poniendo el énfasis en las personas, ¿verdad? Pablo, Apolos, Pedro, que era Cefas, ¿verdad? Y dense cuenta que las denominaciones que hemos mencionado al principio, los luteranos, ¿verdad? Los metodistas, muchas de ellas eran denominaciones que hasta el día de hoy tienen el nombre del fundador. Y siempre corremos un peligro cuando ponemos nuestra mirada en el fundador de algo, ¿verdad? De que está bien, ¿verdad? Reconocer que, bueno, que Dios habló a esa persona o que trajo luz, pero está mal, incluso podríamos llegar a idolatrar a la persona, ¿verdad? Cuando decimos, no, es que esta persona, es que Lutero y Lutero y Lutero, y es que Calvino y Calvino y Calvino, pero resulta que Lutero estaba de acuerdo con perseguir a los judíos y matarlos. ¿Sí me explico? Es que resulta que a lo mejor... Ok, tengo aquí otro comentario. El fundamento siempre ha sido, es y será Jesucristo. Ok, de Lorena. Entonces yo creo que cabe resaltar eso, ¿verdad? Ahora venga, vamos a ir avanzando, vamos a leer otro texto, pero entonces yo quiero preguntarle, me pueden escribir en el chat, me pueden responder si alguien quiere levantar la mano.
Entonces, puede haber diferentes opiniones dentro de la iglesia y aún así que haya unidad al mismo tiempo. ¿Podemos tener diferentes opiniones y a la misma vez que haya unidad? Julián, ¿qué opinas de esto? O sea, a pesar de esta diversidad, ¿sí podemos tener la unidad de la que habla la Biblia? Julián o Paola Mangandi, que no ha hablado tampoco. Jenny, Joffre, alguien que me levante la mano. ¿Podemos tener diferencias y a la misma vez guardar la unidad? ¿O Rosa, Miriam? ¿Sí o no? Buenas noches, disculpe, yo creo que sí, porque creemos en el mismo Dios. Amén. Ok. A pesar de las diferencias, ¿verdad? A pesar de las diferencias podemos tener esa unidad, esa comunión. David, Manuel. más que, o sea, la palabra diferencia está bien usada, ¿no? Pero yo creo que tú también lo dijiste antes, yo creo que más diferencia se debería usar diversidad, porque a veces diferencia quizás, si yo tengo una diferencia, puede traducirse en que tienen como que riñas de alguna manera, ¿no? O por lo menos a mí o sea, yo lo escucho y eso es lo que se me viene a la mente. Pero es verdad, o sea, es más como esa diversidad, aunque diferencia está bien usada, pero diversidad es como es la palabra y sí, porque Dios ha hecho, ¿no? Y lo vemos en todo, en los animales, lo vemos en personas que somos de manera distinta, somos tan diferentes, no vas a encontrar un cerebro idéntico a otro en ningún otro lado. No es como que Dios es diverso y lo ha hecho con su iglesia también, y eso es complemento a su cuerpo. Dios quiere que caminemos con esa diversidad y alcancemos a más gente con esa diversidad. De esa manera nos ha amado y yo le doy gracias que nos haya hecho. Entonces, yo creo que sí, y eso es lo que quiere también, eso es lo que está en lo profundo de su corazón del Señor, que a pesar de la diversidad que Él haya dado, nos unamos y sin diferencia de riña y alcancemos a la sociedad, a la gente. Ok. Yo aquí siempre pongo un ejemplo, ¿no? Y es como el ejemplo de un matrimonio. Mi esposa es muy diferente a mí, yo soy muy diferente a ella, ¿verdad? Pero cuando nos casamos no es que, ok, entonces ahora, ¿como quién vamos a pensar? Vamos a pensar, ¿voy a pensar yo como mi esposa o ella va a pensar como yo pienso? Pues la verdad que cada uno tiene su manera de pensar, ¿verdad? Y podemos tener diferencias, pero sin que estas diferencias nos lleven a estar en contienda, en riña. Va a ser muy común que salten chispas de vez en cuando, ¿verdad? En el matrimonio y en todos los ámbitos. Pero la clave está en poder guardar esa unidad que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y pues creo que eso se aplica también a la iglesia, ¿verdad? Diferentes opiniones o diversidad, ¿no? Diversidad es la manera en que entendemos a Dios, en que nos relacionamos con Dios, ¿verdad? Digo diferentes opiniones incluso en algunas enseñanzas que no afectan a la salvación, ¿verdad? En cómo se entienden. Aquí tengo algunos comentarios de Miriam. Sí podemos tener diferencia y guardar la unidad. Ese es el anhelo de Dios. Sandrita dice, podemos guardar la unidad siempre y cuando esté fundamentada en los principios que Dios habla en su palabra. Miriam dice que nos ama a todos por igual. El hecho de que haya diferencia o piense otra cosa no quiere decir que no deba amar a aquella persona. Aquí tengo otro comentario. La diversidad de criterios, esto es un comentario de Lorena en Facebook Live, la diversidad de criterios es saludable. Todos suman si el objetivo es el mismo, ayudar a construir la unidad. Qué bueno. Ok. Entonces, quiero que leamos, y nos quedan un par de preguntas y textos que leer, pero Efesios capítulo 4, 3 al 7. Efesios capítulo 4, y aquí vamos a los fundamentos de la fe. ¿Cuáles entendemos nosotros, ¿no? Y vamos a ver qué dice la Biblia, que son los fundamentos que todo creyente debe compartir, ¿vale? Esto anótatelo. Importante, es simple pero importante, ¿ok? ¿Cuáles son estos fundamentos que debemos compartir? Y presta atención al texto
porque ahora te voy a preguntar, ¿vale? Ahora les voy a preguntar. Jenny, que está ahí conectada en Zoom, pilas, te voy a preguntar. ¿No? Y quien quiera responder puede levantar su mano o puede hacerlo a través de Facebook Live también. Pero dice Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 7. Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 7. Solícitos, que es como con disposición, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos estar dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice, versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Vale? Leyendo este texto, ¿cuáles, Jenny, te pregunto a ti, cuáles son estos puntos donde todos los miembros de la iglesia cristiana, del cuerpo de Cristo, deberíamos estar de acuerdo? ¿Cuáles son? Y si alguien también quiere responder, puede levantar la mano. Jenny, ¿cuáles piensan que son estos fundamentos que están aquí en este texto? Bueno, los fundamentos empiezan citando, estamos unidos en un mismo espíritu, en la paz, por unos con otros. Después también dice, hace énfasis en que tenemos un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautismo, un mismo Dios Padre. Muy bien. Esos principios. Muy bien, gracias Jenny. ¿Alguien más que quiera decir algo más con respecto a estos versículos? Liz, ¿tú cuáles crees que son los fundamentos que mencionan estos versículos, además de lo que ya ha mencionado Jenny? ¿Cuáles son esas bases fundamentales que debemos compartir? Bueno, aquí en el versículo 5 creo que está bastante resumido, ¿no? Porque habla de una sola fe y la fe sabemos que viene por creer en Jesús. Y en el 5 justo comienza con hay un solo Señor, que en este caso sería Jesús. La fe viene por Él, por creer en Él. Por Él tenemos una salvación y por lo tanto tenemos un bautismo, no el bautismo que lo hacemos para toda la iglesia, sino el bautismo real, donde somos ungidos por el Espíritu Santo y podemos ser confrontados y reconocer nuestra naturaleza de pecado, ¿no? Entonces creo que eso es lo fundamental y ayudarnos todos en comunión, ¿no? Todos los creyentes realmente estamos unidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces si no podemos dar fe de eso o con actos, porque el Espíritu siempre va a manifestarse en acciones, principalmente de amor, de ayuda, de cooperación entre todos, creo que no habría parte de una sola iglesia, que es la iglesia que Dios quiere. No hay denominaciones, sino hay un solo cuerpo y una sola iglesia en total. Y esa es la iglesia de Cristo. Estemos donde estemos, necesitamos entender eso. Somos parte de un solo cuerpo, ¿no? No hay pocos, no hay unos que sean menos que otros. Todos somos parte esencial en la iglesia de Cristo. Y el ser... Se ha cortado. Ok, muchas gracias Liz. Quiero repasar nuevamente estos versículos y mira lo que dice desde el 3, ¿no? Debemos estar solícitos, dispuestos en guardar la unidad, ¿vale? Aquí lo que está dando es una instrucción. Necesitamos estar dispuestos a guardar la unidad y es la unidad que viene por el Espíritu en mayúscula, ¿verdad? El Espíritu Santo, en el vínculo de la paz. Es decir, si se acuerdan lo que Pablo decía a los Corintios, ¿no?
ustedes demuestran su inmadurez, su carnalidad, porque hay celos, hay contienda, hay enemistad. Lo contrario de esto es guardar la paz, que en cuanto de mí dependa, yo quiero estar en paz con mi hermano, ¿ok? Y entonces esa es la manera de guardar esta unidad, para que no haya esas divisiones, ¿ok? Pero luego en el versículo 4 dice, un cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere? Al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Algo que nos debe unir a todos los cristianos es que hemos creído que la iglesia, es decir, todo el conjunto de cristianos, es el cuerpo de Cristo y que nosotros somos miembros de ese cuerpo. Eso es un punto. Un espíritu en mayúscula. Creemos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está obrando en ese cuerpo de Cristo. Dice, como fuisteis también llamados con una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la esperanza en común que tenemos todos los cristianos? Todos los que nos llamamos cristianos. La esperanza de estar un día con el Señor. Si tú preguntas, da igual a la denominación que tú vayas, a la iglesia que tú vayas, si tú preguntas cuál es la esperanza que tenemos como creyentes, estar un día con el Señor, la salvación, ¿ok? Luego sigue diciendo en el 5, un Señor en mayúscula, ¿verdad? El único Señor, Jesús, una fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y que va a regresar. Esa fe en común es la que debemos tener. Ninguna denominación, o a no ser de las que ya se salen, ¿no? de lo que es bíblico, tiene dudas con respecto a esto. Tú pregúntale a bautistas, presbiterianos, a pentecostales, pregúntale a adventistas, todos están creyendo esto, ¿verdad? Un bautismo. Está bien lo que ha dicho Elis, pero también quiero añadir que es común a todas las denominaciones cristianas el bautismo en agua, ¿verdad? Yo no creo que haya iglesia de sana doctrina que niegue que sea necesario el bautismo en agua, o que no hable del bautismo en agua, y hablo de iglesias de sana doctrina. Eso debería encajarnos, ¿no? Dentro de lo que es los fundamentos bíblicos esenciales. No hay iglesia cristiana, sea de la denominación que sea, que no hable del bautismo en agua. Arrepentirse, creer y bautizarse, ¿verdad? Y dice después, y un Dios y Padre de todos. Si te das cuenta, en estos versículos se ha mencionado Espíritu en mayúsculas, Espíritu Santo, Señor en mayúsculas, refiriéndose a Jesús, y Padre en mayúsculas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos son fundamentos que en estos fundamentos debemos unirnos. Ahora, el problema viene cuando, teniendo en común estos fundamentos, aún así buscamos una diferencia para estar enemistados y para rechazarnos unos a otros. Ese es el problema, ¿verdad? Y ahí creo que de todo lo que hemos estado hablando, esto se convierte en un problema en las denominaciones. Cuando, un ejemplo, por creer que Cristo viene antes de la tribulación o después de la tribulación, es decir, cuando se va a la iglesia, estemos enemistados. Hermanos, yo creo que hemos perdido mucho tiempo discutiendo de estas cosas y cada uno será libre de entender la palabra, de pedirle a Dios que le muestre, ¿verdad? Y podrá haber diferentes opiniones. ¿Quién tiene la razón? Pues yo no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, cada uno, yo sí tengo mi propia opinión, por supuesto que sí, ¿no? No es que estoy dudando con respecto a esto, pero no creo que esto sea motivo de discusión, porque si yo me peleo contigo, hermano, por este motivo, pues realmente estoy mostrándote mi inmadurez, mi carnalidad, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo, ¿ok? Como estas otras doctrinas, ¿verdad? Ya hemos dado ejemplos, ¿verdad? De las diferencias, de quién toma la Santa Cena, de a qué edad te puedes bautizar, a qué edad no te puedes bautizar, no sé, pues de los dones, ¿verdad? Hoy en día todavía hay milagros, todavía se sanan enfermos, todavía hay dones espirituales que están operando en la iglesia. No, eso ya pasó. Diferentes opiniones, ¿verdad? ¿Existen los 5 ministerios? No existen. Eso ya pasó, diferentes opiniones. Pero no debería ser motivo, porque mientras compartamos los fundamentos,
no debería ser motivo de enemistad. Ojo, estoy diciendo esto, no es que yo te tengo que convencer a ti de mi doctrina o de la que yo creo, sino más bien es, ok, tú crees esto, yo creo esto, estamos de acuerdo en los fundamentos, ¿verdad? Estamos en los fundamentos, eso es lo que debemos mirar, estamos unidos, queremos guardar la unidad, y nuestras diferencias, yo respeto la tuya, tú respetas la mía, y somos hermanos en Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga a ti también, y yo creo que esto es fundamental, esto es fundamental. Para terminar, ¿vale? La última, y tiene que ver un poco con lo que estoy diciendo. En Mateo capítulo 7, vamos a ir a Mateo, ¿vale? Esta es la última. Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16. Te voy a citar dos pasajes donde habla de lo mismo. En este caso es Jesús, Mateo 7, versículo 15 y 16, dice: guardad profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quédate con esto, lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es decir, cuidado con estos falsos profetas y lobos rapaces, ¿verdad? Cuidado, y por sus frutos los vas a conocer. Esto dijo Jesús. Pero mira lo que dice Hechos, capítulo 20. En Hechos, capítulo 20, habla Pablo y usa el mismo término, ¿vale? Hechos, capítulo 20, dice, versículo 29 y 30, porque yo sé, está hablando Pablo a los discípulos, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, cosas torcidas, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Vale? Jesús y Pablo hablan de lobos rapaces. Ahora, yo creo que hoy en día deberíamos hacer diferencia entre estas dos cosas. Entre quién es un lobo rapaz y quién es simplemente un hermano que piensa diferente a mí en alguna doctrina. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Alguien que pueda responder. Esta es la última. Pero realmente pensemos en esto, hermanos, porque yo creo que a veces hemos confundido. Es decir, mire, hay veces, y yo lo veo en internet y lo escucho pues, por todos los medios, y lo escucho cuando alguien está predicando, pero mucho lo veo en redes sociales, y veo comentarios de hermanos también en redes sociales que porque hay un predicador que predica una cosa diferente que a la que a mí me enseñan en mi iglesia, aunque no estamos hablando de fundamentos, sino alguna doctrina, automáticamente es un lobo rapaz, es un falso profeta. Déjame decirte una cosa, esa palabra rapaz significa estafador y ladrón. ¿Qué diferencia hay? Manuel. Yo creo que está claro ahí como lo que dice, o sea, rapaz, uno te estafa, uno te está diciendo algo que no es, que te quiere engañar, ¿no? Y eso es pero ojo que Pablo después dice que ellos mismos están engañados, ¿no? Entonces, que están engañados y quieren engañar. Entonces es como que, claro, son como rapaces, son estafadores, pero ellos también han sido estafados, ellos también han sido engañados. Entonces, claro, o sea, yo lo veo así de esa manera, de que unos sí saben, por ejemplo, están los de Pare de Sufrir, que yo creo que muchos de ellos saben que está mal cobrar por un milagro, eso no es bíblico por ningún lado, o sea, tú lees la Biblia y no lo vas a encontrar, y si ellos dicen que sí es bíblico, están engañando, porque, o sea, no está en ninguna, y cualquiera que quiera monetizar y quiere sacar ventaja simplemente por algo que hace el Señor, entonces es como que, no, y eso es como por un lado, pero después no como
los principios fundamentales igual. Decir, por ejemplo, que Jesús no es el Cristo, no es el Salvador, también. Entonces son como que cosas que están engañados y están engañando también a los otros. Ok. Dense cuenta de una cosa, que la característica del lobo rapaz, ¿no?, que menciona aquí Jesús y menciona también, ahora ya le voy a dar paso a Gabriel, es que estafa y dice, es como estafador y ladrón. Entonces, esta persona, la mentira que está soltando o lo que está haciendo o cómo está manipulando a la gente siempre es para obtener algún beneficio o para dividir, para hacer daño, para destruir. Es la intención, ¿verdad? O sea, siempre esta es una característica, obtener algún beneficio. O sea, te estoy enseñando, te estoy hablando de esta doctrina para engañarte, manipularte o conseguir algo de ti. Gabriel. Bueno, pues mi punto de vista, así como los lobos rapaces, lo puedo asimilar así como el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? Que, no sé, te dice que te decimos cómo va a ser tu futuro y que todo va a ser color de rosas y que Dios te quiere bendecir y es verdad, Dios te quiere bendecir y Él te quiere ver bien, pero cuando te dan un mensaje completo o acomodan el mensaje a lo que es la verdad, se podría decir que es como una especie de lobo rapaz. Por ejemplo, en las iglesias tú ves a la gente, a veces se ofende que se confronten, que se diga que esto es pecado y está mal hecho. Y me imagino que un lobo rapaz, uno se imagina pues un lobo feroz que te viene así a comer estilo Caperucita Roja, pero pues aquí yo creo que te da lo que tú quieres escuchar, que te endulza el oído. Digamos aquí te decimos, aquí te permitimos que tú hagas esto porque Dios te ama. Y es verdad, Dios te ama, pero no se confronta, ¿cierto? No se dice la verdad. Entonces yo podría ver a los lobos rapaces como que te dan lo que tú quieres escuchar. Digamos, aquí te damos el Evangelio de la Prosperidad, aquí te damos diversión, aquí te damos placer y está bien, pero no te muestran el mensaje completo, ¿cierto? Te dan lo que tú quieres escuchar, te dan así lo que tú quieres saber y está bien. De que tú pues se ama, entonces el que peque y reza empata, se podría decir así, que es lo que se cree, ¿no? Pero pues está mal, porque obviamente pues todo pecado también trae su consecuencia. Eh, a mí me parece muy loco así el tema de las filosofías, porque pues de mi parte, últimamente estoy teniendo una filosofía muy loca y no sé, es como, no quiero ver a los hombres, quiero ver solamente a Jesús. No lo hago por sacar a nadie de la iglesia, porque la iglesia donde estoy pues es increíble, es chévere, es bacana. Hay cosas con las que estoy de acuerdo, hay otras cosas con las que no estoy de acuerdo. A lo que me refiero es que me puse a pensar como, hey, ¿será que yo estoy siendo un lobo rapaz? Y me refiero a que me cuestiono bastante eso, porque mi filosofía solo quiero ver a Jesús, o sea, no quiero ver a nadie más. Estoy diciendo de que, no sé cómo explicarlo bien, pero hay cosas no sé, las iglesias te limitan y me parece que a veces está mal hecho eso, pero desde mi punto de vista, solo quiero ver a Jesús y pues que Él me confronte, ¿sí? De que Él me diga las cosas y que me diga, "Ey, voy bien, voy mal", pero algo que yo he entendido es que una relación es de dos, no es de tres. Y pues por mi parte sí, me da como, me molesta bastante que digamos, alguien te hable, pero no con criterio, sino yo digo, hey, Jesús también me puede hablar a mí, Jesús también me puede decir a mí, y no es que sea terco ni obstinado, o no sé si Dios me hizo así, pero a lo que me refiero es que vayamos a la verdad, no vayamos a Jesús. La Biblia apunta a Jesús, todo apunta a Jesús. No te apunta ni a los hombres, ni a las denominaciones, ni a tu estatus social, no te apunta a nada de eso, no. Todo apunta a Jesús. Entonces, no sé, a veces pues choco bastante con eso por mi filosofía, porque de pronto no las explicar bien, de pronto no sé cómo explicarme bien, no sé cómo argumentar bien lo que digo, pero ha sido como esa guerra interna, porque me puse a cuestionar, David.
lo que decía, de pronto no sé si estoy siendo un lobo rapaz o estoy causando división, no sé, Mm. pero yo solo quiero ir a Jesús. Gracias, Gabriel. Yo creo, bueno, lo que veo, ¿no? Es que hay una característica que es lo que hemos mencionado, ¿no? El lobo rapaz, la palabra lo dice. Yo he buscado en el original, en el griego, ¿no? Y habla de un estafador y un ladrón. Es decir, viene al rebaño a robar o a mentir, ¿verdad? A hacer algo, pero siempre para sacarse algo, un beneficio. Araceli, para ir terminando. ¿Qué opinas tú? ¿Qué diferencia crees que hay entre esta figura, un lobo rapaz y simplemente uno que piensa diferente? Bueno, para mí un lobo rapaz es o sea, que así como que se viste como de hermosura. Una persona que trate de acercarse lo más posible a la verdad, Una pero que por manipulación. ahí hay algo escondido. O sea, en realidad son personas que quieren dañar a las ovejas o que quieren dañar al pueblo de Dios, introduciéndoles, o sea, falsas doctrinas, mentiras. A la final es como que alguien que quiere, como dicen, chupar la sangre de alguien que quiere sacar provecho de las demás personas. En cambio, algo que es sano es que siempre van a ver el beneficio de las personas y van a ser sinceros porque tampoco es que, por ejemplo, la palabra nos enseña que Jesús nos dijo que en este mundo tendréis aflicciones. Nunca o sea, Jesús nunca nos escondió la realidad que vamos a vivir. Entonces, a veces he visto que incluso el decir, ¿sabes qué? Incluso usan a Dios, ¿no? Que todo va a ser perfecto, que no te va a pasar nada y ese tipo de cosas. Pero Jesús mismo dijo que vamos a tener aflicciones y ese tipo de cosas que incluso, eh, como nos podemos dar es donde más crecemos, más empezamos a buscar del Señor y Él realmente podemos ver su gloria, ¿no? Entonces, para mí, o sea, desde ese punto de vista, o sea, de que hay gente que realmente ama al Señor y ama a la iglesia, y hay gente que solo quiere buscar beneficios propios. Eso, David, Ok. es mi punto de vista. David, Sí. Algo rápido antes de que se me venía. Yo creo que también luego rapaz tiene que ver con una persona que es sigilosa, ¿no? Que le puede meter de alguna manera su doctrina o te quiere engañar de una manera sigilosa, porque es más, o sea, conoce incluso la Biblia quizás y sabe cómo engañarte, como para que decirte, mira, esto es, y sacar el provecho. O Como sea, una porque no se ponga a manipulación. pensar de un lobo y un lobo es como que va sigilosamente y obtiene la presa que quiere, ¿no? Y yo creo que esa. Diana. Bueno, escuchando lo que estáis diciendo, un poquito David lo ha mencionado, pero me venía una cosa, que una persona así es una persona que no tiene las motivaciones correctas, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, y que maneja muy bien la manipulación, un poco lo que decía Manuel, lo que decía David también. Me refiero que es un lobo rapaz y ahí está el peligro porque a veces cuando nos manipulan no nos damos cuenta de esa manipulación. Uno en ese sentido. Ahora, ¿qué pienso de un lobo rapaz y de una persona que piensa diferente? Creo que realmente de eso se trata Dios, que Dios ha creado la diversidad en muchos ámbitos, no solo en el ámbito del cuerpo de Cristo, y que muchas de las mejores ideas, las mejores invenciones, las mejores, no sé cómo decirlo, yo qué sé, los mejores escritos nacieron realmente de una diversidad y a veces de esos puntos de desacuerdo, vamos a decir, en diferentes puntos de vista. Si lo vemos como un enriquecimiento, creo que realmente somos bendecidos. Si lo vemos simplemente como algo que nos divide,
de alguna manera todavía nos necesitamos conocer un poco mejor a Dios, ¿no? Porque creo que el conjunto de estas diferencias, ¿no? De que uno piensa diferente o ve las cosas diferente o entiende las cosas de otra manera, creo que el conjunto de toda esta diversidad habla de quién es Dios. Me refiero, en todo eso podemos encontrar a Dios. Y por eso creo que Dios nos supera, que por eso es difícil para nosotros de entender, porque incluso me venía ese versículo que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y hay una tendencia en el ser humano de pensar, como yo veo, lo que yo pienso es lo correcto. Y puede ser que es verdad, que no sea mal lo que uno piensa, pero no significa que esa es toda la verdad, sino que en Dios podemos descubrir otras facetas, en diferentes temas y de diferentes maneras. Ok, mira qué pregunta tan buena hace Liz. Dice, pero el sentido de lobo rapaz solo se aplica al obtener dinero. Es decir, solo nos referimos a lobos rapaces cuando estamos hablando de eso de la prosperidad, de que alguien quiere venir a convencerme solamente con el tema del dinero. Yo particularmente creo que no solo se aplica a esto. Porque estafar o engañar, yo creo que la característica en común, sea en el área que sea, es que la persona considerada como un lobo rapaz, o sea, a lo que se refirió Jesús y a lo que se refiere Pablo, dice que no perdonarán al rebaño, que arrastrarán a discípulos, habla también de falsos profetas, habló Jesús, ¿verdad? En ese contexto. Yo creo que tiene que ver con incluso aquellos que traen división, y al final el motivo de una división, cuando en una congregación llega alguien y empieza a persuadir, empieza a hablar palabras para convencer y lo que quiere es arrastrarte, al fin y al cabo el propósito ¿cuál es? Liderazgo, estar a la cabeza, traer división, ¿para qué? Para que me sigan a mí, ¿me entiendes? Y no sigas a este. Yo creo que en cuanto a la pregunta de Liz, no solo se aplica al dinero, ¿verdad? Porque hay gente que trae divisiones y que al final sí es con un interés personal. Y el interés personal es acrecentar su ego, su orgullo, ¿verdad? Que otros me sigan, ¿no? Si leemos el contexto de estos versículos que hemos leído, Hechos 20, 29 al 30, Mateo 7 del 15 al 16, vamos a encontrar en este sentido también. Pero yo hago esta pregunta y con esto pues ya quiero ir concluyendo. Si alguien quiere decir algo, pues que no se va a quedar con la gana, me levanta la mano, pero si no, vamos a terminar con esto. Yo creo que lo que sí es importante, hermanos, tengo algún comentario más ahí en Facebook. Ok. Lo que sí es importante es que hagamos esta diferencia. Porque a veces podemos, yo creo que a veces dentro de la iglesia hay como este pánico a ser engañado, temor a ser engañado, ¿verdad? Y en ocasiones estamos rechazando todo aquello que no me cuadra, todo aquello que no piensa como yo, ¿no? Toda doctrina que no es como la mía, todo lo que se me sale un poco de lo que a mí me parece normal, y evidentemente tenemos que analizarlo todo a la luz de la palabra, ¿verdad? Pero a veces tenemos como una psicosis, ¿no? Es como con el coronavirus, ¿no? Que no me contagie, ¿no? Que nadie me pegue, que si este piensa diferente a mí, que no me lo pegue, ¿no? Y yo creo que a veces sí estamos en ese plano, hermanos. Entonces, la diferencia, poder diferenciar entre cuando hay una persona que realmente está buscando persuadir, engañar, para obtener algún tipo de beneficio, para traer división, para hacer daño. Y cuando yo me encuentro con un hermano que la única cosa es que piensa diferente que yo, pero no me está intentando convencer de nada, ¿verdad? Quizá en algún punto doctrinal pensamos diferente, pero no me está intentando llevar a su terreno, no me está intentando lavar el cerebro. Nos podemos sentar incluso con la Biblia abierta a dialogar, a conversar, pero después de la conversación ninguno ha intentado jalar al otro a su terreno, sino que ha expuesto lo que piensa. Los dos aman sinceramente al Señor. Yo creo que esto es muy diferente. Y creo que estamos entendiendo la diferencia. Pero ¿cuál es el problema que está habiendo? Que simplemente con mencionar la denominación a la que pertenece el hermano,
automáticamente una barrera, un rechazo. Ah, con que tú eres de esta denominación, ¿verdad? Por lo que se ha escuchado o porque alguien de esa denominación dijo algo que no estaba bien o porque, ¿verdad? Y automáticamente hay un rechazo. Yo creo que debemos ser muy prudentes con esto. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué podemos ver? Que en realidad la diversidad, las diferentes opiniones, no diferentes opiniones con respecto a doctrinas fundamentales ni nada por el estilo, pero las diferentes expresiones, las diferentes formas de relacionarnos con Dios, a Dios le agrada. A Dios es un Dios de diversidad, la realidad es esta, ¿verdad? Dios nos ha hecho diversos, tribus, lenguas, naciones, nuestra propia personalidad de cada individuo, Dios nos ha hecho diferentes, eso a Dios le agrada. No podemos encasillar a Dios dentro de un cuadradito y decir, aquí todos los creyentes tienen que ser a mi imagen y semejanza. O sea, que yo esté diciendo, todos tienen que ser de acuerdo a mi revelación. Eso yo creo que es que querer reducir a Dios, ¿verdad? Y estaríamos errando si hacemos esto. Pero, sobre todo, hay puntos que son fundamentales y que la Biblia nos menciona que debemos compartir y no menospreciar, no rechazar, no dividir el cuerpo de Cristo simplemente porque alguien no está pensando como yo pienso, o porque está creyendo algo que yo no creo, o porque no está creyendo algo que yo sí creo, ¿verdad? Que esto no sea motivo de división. Y te digo una cosa para terminar. ¿Tú sabes cuando cualquier denominación al final acaba unida? Hermano, y esto está demostrado, cuando hay persecución grave en algún país del cristianismo, cuando están matando a los cristianos, hermano, ahí no hay bandera, ahí no hay denominación, ¿entiendes? Ahí todos somos hijos de Dios. Y parece que a veces se tiene que poner la cosa muy difícil para que lleguemos a esa unidad, pero sería algo que deberíamos reflexionar.